Módulo 2. Propiedades físico-químicas del agua, microorganismos acuáticos y características de la piscicultura. Propiedades físico-químicas del agua. Temperatura. Todas las actividades fisiológicas de los peces, respiración, digestión, excreción, alimentación, movimientos, defensa inmunológica, etc., están íntimamente relacionadas con la temperatura del agua. Las áreas tropicales y subtropicales tienen mayores problemas con temperaturas bajas. Los peces de aguas tropicales generalmente se sienten bien en temperaturas entre 22 a 28 grados centígrados. Su apetito máximo es en temperaturas de 24 a 28 grados centígrados. Por debajo de los 20 grados centígrados y por encima de los 32 grados centígrados, su apetito disminuye. Es importante que los piscicultores midan la temperatura de la superficie y del fondo de los estanques. La temperatura del fondo, donde los peces viven, es mucho más importante. Las horas más apropiadas para medir la temperatura son al amanecer y al finalizar la tarde. Esto mostrará cuánto fluctúa la temperatura en el estanque. En estanques con más de 1 metro de profundidad, la diferencia entre la temperatura de la superficie y la del fondo puede ser de 2 grados a 4 grados centígrados. Esto cuando la transparencia es de 20 a 25 centímetros. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en el agua es tal vez el más importante parámetro físico-químico en los cuerpos de agua. Las principales fuentes de oxígeno para el agua son la atmósfera y la fotosíntesis del fitoplancton, algas microscópicas. Por otro lado, las pérdidas son el consumo por la descomposición de materia orgánica, pérdidas a la atmósfera y la respiración de organismos acuáticos. Durante el día, la fotosíntesis del fitoplancton o algas microscópicas va aumentando el oxígeno disuelto en el agua y a partir del atardecer, debido a que ya no hay luz solar y no se produce fotosíntesis, la cantidad de oxígeno disuelto va disminuyendo por acción de la respiración de los organismos acuáticos y esto se va incrementando hacia el amanecer. Es por esta razón que cerca al amanecer, cuando hay poco oxígeno disuelto en el agua, los peces salen a boquear a la superficie. Consecuencias de la falta de oxígeno disuelto en el agua. Los peces dejan de comer. El agua cambia de color de verde a café. Los peces boquean. Abren y cierran la boca en la superficie. Los peces se concentran cerca de la entrada de agua. Muerte de los peces más grandes. Son los que necesitan más oxígeno. Medidas que se deben tomar cuando falta oxígeno en el agua. Disminuir gradualmente o incluso detener el abonamiento orgánico. Llenar el estanque con el máximo de agua limpia posible y con una caída brusca. Evitar agitar el agua del fondo, es decir, no pasar la red de arrastre o no entrar al estanque. Remover plantas que den mucha sombra al agua e impidan la fotosíntesis. Aplicar cal hidratada, pues la misma reducción de la cantidad de dióxido de carbono en el agua hace que haya más oxígeno disponible para los peces. pH. El pH indica si el agua es ácida, alcalina o neutra. Sus valores van de 1 a 14. Si el pH es 7, se dice que es neutra. Si está por debajo de 7, es ácida. Y si el pH es superior a 7, es básica o alcalina. El pH es un factor muy importante en la piscicultura, ya que si el agua está muy ácida o muy alcalina, los peces pueden sentirse mal, dejar de comer e incluso si la acidez o la alcalinidad son muy altas, los peces pueden llegar a morir.
Por este motivo, es necesario regular el pH y corregirlo. Si el agua está muy ácida, se puede elevar el pH con adición de productos calcáreos, y si el pH está muy alcalino, se puede bajar el pH con adición de compuestos orgánicos que tengan un pH ácido, como por ejemplo el abono animal. Alcalinidad o dureza carbonatada. La alcalinidad es una medida de la concentración total en carbonatos y bicarbonatos de sustancias tales como el calcio y el magnesio, que son típicamente alcalinas. Los bicarbonatos de calcio predominan en las aguas naturales. En estanques de piscicultura son deseables valores por encima de 20 miligramos por litro de carbonato de calcio. Dureza. La dureza general se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio. Cuanto más sales haya, más dura será el agua. Y por el contrario, pocas sales disueltas serán aguas blandas. Las aguas duras son alcalinas y las aguas blandas son neutras a ligeramente ácidas. El agua dura es importante para que los peces crezcan bien. En caso de que el agua sea demasiado blanda, el piscicultor o piscicultora puede aumentar la dureza adicionando cal al agua. La dureza general se mide en partes por millón, ppm equivalentes a miligramos por litro. El rango aconsejable para peces tropicales es de 60 a 180 ppm miligramos por litro. Nitrógeno. El nitrógeno es uno de los componentes básicos de la biomasa de los organismos y es importante en la producción de fitoplancton. Las principales fuentes naturales de nitrógeno pueden ser la lluvia, materia orgánica e inorgánica y la fijación de nitrógeno molecular dentro del propio estanque. El nitrógeno está presente en los ambientes acuáticos en varias formas. Las de mayor importancia en piscicultura son el amoníaco, los nitritos y los nitratos. El amoníaco es el principal componente nitrogenado de las excreciones de los peces. Es un gas muy soluble y muy tóxico para la mayoría de las especies. Dicha toxicidad aumenta cuanto más alto sea el pH del agua. Los nitritos son un compuesto químico formado en el proceso de nitrificación del estanque. En dosis bajas causan estrés, bajando las defensas de los peces, aumentando así su probabilidad de enfermedad, y en dosis más elevadas pueden ser letales al bloquear la absorción de oxígeno a los glóbulos rojos de la sangre, y los peces mueren asfixiados. Los nitratos en niveles altos indican una acumulación de excremento del pez y de compuestos orgánicos, generando la probabilidad de que el pez sufra alguna enfermedad. Conductividad. Es una forma de validar la cantidad de nutrientes disponibles en los cuerpos de agua. Cuanto mayor sea la cantidad de sales disueltas en el agua, mayor será la conductividad. Asimismo, aguas muy duras o alcalinas también presentan elevada conductividad. Los valores medios de los estanques en piscicultura están en torno de 23 a 71 microsiemens por centímetro. Transparencia. La transparencia está en función directa a la cantidad de partículas en suspensión en el agua. En piscicultura, la transparencia deseada es de 25 a 30 centímetros. Aguas muy transparentes provocan crecimiento de plantas enraizadas en el fondo del estanque y perjudican el manejo del estanque. Y aguas muy turbias ocasionan baja productividad, pérdida de oxígeno, mala visibilidad del alimento y obstruyen las agallas de los peces.